Algunos de los crímenes más atroces de que existe memoria se cometieron durante el siglo XX. Millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades inimaginables que han conmovido profundamente la conciencia de la humanidad. Desgraciadamente, en el pasado, a menudo esos crímenes han quedado impunes. Millones de personas murieron durante las dos guerras mundiales y en los conflictos de Ruanda, Sierra Leona y la antigua Yugoslavia. Aunque algunos de los dirigentes políticos y militares de más alto rango acusados de crímenes cometidos durante estos conflictos han sido enjuiciados por tribunales internacionales temporales, son muchos los crímenes que han quedado impunes. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente que tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar en el mundo. El 17 de julio de 1998, tras 5 semanas de intensas negociaciones, 120 naciones votaron a favor, y el 1 de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de Roma tras su ratificación por 60 países. La Corte tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. The court has a mandate to try individuals aged 18 and above at the time the crimes were committed and to hold them accountable for the most serious crimes of concern to the international community, that of genocide, war crimes and crimes against the humanity committed after the 1st of July 2002. The court may exercise jurisdiction over these crimes only if they were committed on the territory of a state party or by one of its nationals. These conditions do not apply if a situation is referred to the prosecutor by the United Nations Security Council, whose resolutions are binding for all UN member states, or in a situation in which a state makes a declaration accepting the jurisdiction of the court. In addition, the court will also have jurisdiction over the crime of aggression once a definition has been adopted by the Assembly of States Parties. La Cour ne vise pas à se substituer aux systèmes nationaux de justice pénale, mais à les compléter. Elle ne peut poursuivre et juger des personnes qui, si les systèmes nationaux en question n'engagent pas de procédure ou s'ils proclament leur intention de le faire sans avoir réellement la volonté ou la capacité de mener à bien des poursuites. Ce principe fondamental es celui de la complementarité. Desde 2002, la Corte se ha ido convirtiendo en una institución profesional con una estructura formada por 4 partes. Aunque se encuentran en un mismo edificio, los 4 órganos de la Corte, la Presidencia, las Salas, la Fiscalía y la Secretaría, desempeñan mandatos claramente diferentes. The presidency is made up of 3 judges. They are the president and 2 vice presidents. The presidency manages the court, represents the court to the outside world, and helps to organize the work of the judges. The presidency is also responsible for carrying out other tasks, such as supervising the punishment imposed on persons found guilty by the court. The decisions in the courtroom are taken by the judges. The judges work together in small groups called chambers. There are 3 kinds of chamber at the court: the pretrial and trial chambers. Each consist of 3 judges per chamber. And the appeals chamber has 5 judges.
I, Kumiko Saiga, solemnly undertake that I will perform my duties and exercise my powers as a judge of the International Criminal Court honorably, faithfully, impartially, and conscientiously. Et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. La Corte Penal Internacional está formada por 18 magistrados elegidos por la Asamblea de Estados Partes para un mandato de máximo 9 años. Se les escoge entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países. Su selección tiene en cuenta la necesidad de representar a los principales sistemas de derecho, una representación justa de hombres y mujeres y distribución geográfica equitativa. The pretrial judges take decisions that have to be taken in court before the trial begins. This includes the decisions to issue arrest warrants and to confirm or dismiss the charges against the person suspected of a crime within the jurisdiction of the court. They also ensure that the investigation respects the rights of the defense, the suspect, and his lawyer, and protect the rights and interests of the victims and witnesses. The trial judges decide whether the accused person is innocent or guilty of the crimes concerned. If they find him guilty, they decide on the punishment of the crime and on any reparation to be awarded to the victims. They must also ensure that the trial is fair, does not take too long, that the accused person is treated fairly, and that the victims and witnesses are protected. The Appeals Chamber of the International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The Appeals Chamber has all the powers of the trial chamber during the proceedings on appeal. The 5 judges that constitute the appeals chamber can confirm, reverse, or amend the decision or sentence or order a new trial before a different trial chamber. Le greffe est l'organe de la Cour le plus important en nombre. Il a pour principale fonction d'apporter un appui administratif et opérationnel aux juges et aux procureurs. Il apporte le même type de soutien à ses propres activités concernant la défense, les victimes, les communications et la sécurité. Il participe au service de la Cour et élabore des mécanismes concrets d'aide aux victimes, aux témoins et à la défense, en vue de préserver leurs droits conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve. Le greffe est dirigé par le greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Les services du greffe ont pour but essentiel d'assurer la conduite du procès public, équitable, eficaz y rápido. Además de sus funciones en la sede de la Corte, la Secretaría está a cargo de las operaciones en el terreno, en apoyo a las investigaciones y enjuiciamientos. Asiste a los equipos de los abogados de la defensa y de las víctimas y respalda la labor del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de competencia de la Corte y sus familias. En el terreno, la Secretaría es también responsable de garantizar la protección de testigos y de víctimas y de facilitar la participación efectiva de estas últimas en el proceso. Se ocupa también del programa de comunicación con las comunidades afectadas. The Office of the Prosecutor is independent from the other organs of the court. It is responsible for investigations into crimes
and for the prosecution of those crimes in the courtroom. The mandate of the office is to conduct investigations and prosecutions of crimes that fall within the jurisdiction of the court. That is, the crime of genocide, crimes against humanity, and war crimes. El régimen procesal de la Corte Penal Internacional es, en gran medida, una combinación de dos sistemas jurídicos diferentes, el del derecho anglosajón y los sistemas que derivan del derecho romano. Comienza siempre con la iniciación de una investigación. I, Fatou Bensouda, solemnly undertake. The prosecutor may start an investigation upon referral of a situation by a state party or the United Nations Security Council. I may decide to start an investigation on my own initiative on the territory or against nationals of a state party. In that case, I need to request authorization from the pretrial chamber. Before the commencement of a formal investigation, it is required to gather and assess relevant information in order to determine whether there is a reasonable basis to initiate an investigation. It is in the authority of the pretrial chamber to grant or deny the office of the prosecutor leave to initiate an investigation. The pretrial chamber makes preliminary determination as to whether the case falls within the jurisdiction of the court. Once the formal decision has been taken, the office of the prosecutor commences investigations in the areas where it is believed that the alleged crimes took place. In order to understand the situation and context in which crimes were allegedly committed, the investigators in the field interview witnesses and suspects and collect documents and materials which will enable them to determine the way in which crimes were committed and to identify those persons most responsible for the commission of such crimes. Cuando los investigadores vuelven de misión, todas las pruebas que han reunido son objeto de examen detenido, a fin de reconstruir la sucesión de hechos y determinar la responsabilidad criminal de quienes concibieron los planes, dieron las órdenes o supervisaron o no impidieron la comisión de los crímenes. It is a policy of the Office of the Prosecutor that investigations focus on those individuals who bear the greatest responsibility for the crimes committed in a situation under investigations. The application for a warrant of arrest and supporting material is then presented to the judges of the pretrial chamber. If the pretrial chamber is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person sought has committed crimes within the jurisdiction of the court and the person's arrest appears necessary, it will issue a warrant of arrest. La Cour n'étant pas dotée d'une police ou d'une armée pour faire exécuter des mandats d'arrêt, elle doit compter sur la coopération des États. Il appartient au greffier de transmettre les mandats aux États partis. L'État parti qui reçoit une demande d'arrestation ou de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne concernée ou informer le greffier que la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut être remise. Within reasonable time after a suspect has surrendered or appeared voluntarily before the court, the pretrial chamber holds a hearing in the presence of the prosecutor, the suspect, and his counsel to determine if the charges can be confirmed or not. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Corte Penal Internacional est ouverte. I would like to welcome everyone who is here today in the courtroom, Mr. Ruto, Mr. Kosgei, and Mr. Sang. On behalf of the Chamber, good morning and welcome to this hearing. A confirmation of charges hearing is a public hearing at which the judges should decide if
there is sufficient evidence to believe that persons charged might have committed the crimes based on evidences presented by the prosecutor and the defense. The purpose of the hearing is to ensure the fairness of the process by protecting the suspects of facing charges if there are no substantial grounds and evidence. Now we proceed with the defense chief of Mr. Kosgi. You have the floor. Si se confirman los cargos, la presidencia constituye una sala de primera instancia para el juzgamiento del asunto. La principal tarea de la sala de primera instancia es velar por que el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto en los derechos del acusado y la protección de las víctimas y los testigos. El juicio se celebra por lo general en público. La sala, sin embargo, puede decidir que se excluya al público de ciertas partes del procedimiento para proteger información confidencial o por razones de protección de las víctimas o de los testigos. Pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont le droit de participer aux procédures et de demander réparation. Elles peuvent non seulement venir à la barre en tant que témoins, mais également présenter leurs vues et préoccupations à tous les stades de la procédure, ce qu'elles font le plus souvent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Les victimes peuvent demander différents types de réparations, notamment l'indemnisation, la restitution ou la réhabilitation. La sala de primera instancia determina si el acusado es inocente o culpable de los cargos y si se ha determinado su culpabilidad puede aplicar una pena de reclusión que no exceda de un máximo de 30 años o en casos de extrema gravedad a reclusión a perpetuidad. También pueden imponerse penas económicas. La sala de primera instancia puede disponer una reparación para las víctimas que incluye la restitución, la indemnización y la rehabilitación. The convicted person and the prosecutor may appeal against the conviction and sentence. The prosecutor may also appeal against the acquittal. The appeals chamber may reverse or amend the decision on a conviction or sentence, and may order a new trial before a different trial chamber. It may also revise the final judgment of a conviction or sentence. Las personas detenidas por orden de la Corte Penal Internacional permanecen a su disposición en el centro de detención de la CPI, que está situado en un complejo penitenciario en los Países Bajos, en Scheveningen, cerca de La Haya. El centro de detención funciona de modo que las personas detenidas por orden de la CPI permanezcan en detención en condiciones seguras, protegidas y humanas y que cumplen las normas internacionales más exigentes. Durante su permanencia en el centro de detención, la Corte debe asegurar el bienestar mental, físico y espiritual de los detenidos en un régimen de detención eficaz. Los detenidos tienen derechos que están garantizados por diversas disposiciones reglamentarias de la Corte. Tienen derecho a la privacidad en su relación con sus abogados defensores y los representantes diplomáticos de sus estados y a visitas de un ministro o asesor espiritual, así como de sus familiares. Tienen también acceso al aire libre, tiempo para actividades de esparcimiento y deportivas, acceso a servicios de biblioteca y libros, noticias, televisión, ordenadores y atención médica dentro del propio establecimiento. Los detenidos reciben alimentación, pero también pueden preparar sus propios alimentos según sus gustos y sus necesidades culturales. Los detenidos se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad, de modo que no son condenados en reclusión, sino personas a la espera de un juicio. Si son condenados, se les trasladará a otro establecimiento carcelario fuera de los Países Bajos, en un estado que haya firmado un convenio y que sea voluntariamente dispuesto a recibirlos. Por primera vez en la historia de la justicia penal internacional, las víctimas tienen el derecho de participar en los procedimientos y pedir reparación. Esto significa
que no solo pueden declarar como testigos, sino que también pueden exponer sus opiniones y observaciones en todas las etapas del procedimiento. Pour assister les victimes, la Cour a créé au sein du greffe la section de participation des victimes et de réparation et l'unité d'aide aux victimes et aux témoins. La section prête assistance aux victimes pour ce qui touche à leur demande de participation à une procédure ou à leur demande en réparation. Elle aide également les victimes à obtenir des conseils juridiques et à organiser les représentations légales. L'unité assure la protection des victimes qui comparaissent devant la Cour en tant que témoins et leur apporte un soutien psychologique. Elle est aussi chargée des programmes de protection des témoins. On subit des préjudices liés à la perte des êtres chers. C'est notamment les 70, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 88, 90, 92. Le bureau du Conseil public pour les victimes prête assistance aux représentants légaux des victimes qui participent à la procédure ainsi que de celles qui demandent réparation. Il peut aussi fournir gratuitement une aide judiciaire aux victimes. Il s'agit là d'une nouvelle étape franchie par la justice pénale internationale dans le sens d'une participation effective de víctimas au procès. La Corte puede disponer diversas formas de reparación para las víctimas que incluyen la indemnización, la restitución y la rehabilitación. Al término de un juicio, la Sala de Primera Instancia puede ordenar que la persona condenada por la Corte realice una reparación a las víctimas por los crímenes que haya sido hallada culpable. La Corte puede también conceder reparaciones individuales o colectivas. La Asamblea de los Estados Partes estableció el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas para ayudar en el cumplimiento de las órdenes de reparación dictadas contra personas condenadas. El Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas forma parte esencial del mandato innovador de la Corte Penal Internacional con respecto a las víctimas y constituye un reconocimiento de que la justicia respecto del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no puede alcanzarse por el único camino de la justicia retributiva. La Asamblea de los Estados Partes supervisa la gestión de la Corte y es el órgano legislativo que está compuesta por representantes de los estados que han ratificado o accedido el Estatuto de Roma. La Asamblea de Estados Partes cuenta con una junta directiva a la cabeza de la cual se encuentra un presidente, 2 vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea para un periodo de 3 años, tomando en cuenta representación geográfica equitativa y una representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo. La Asamblea tiene una secretaría permanente que opera en la misma sede de la Corte, en La Haya. La Asamblea de los Estados Partes toma decisiones sobre asuntos tales como la adopción de los textos normativos, el presupuesto, la elección de los jueces, del fiscal y del fiscal adjunto. The court is a testament to the international community's commitment to putting an end to impunity and to establishing a new system approach based on respect for justice and the rule of law. States, international organizations, and civil society have worked for years to develop a system of international criminal justice fit for humanity in the 21st century. Over the past 15 years, the International Criminal Court has gone from an idea on the agenda of the General Assembly's 6th Committee and the International Law Commission to a robust judicial institution built on the highest principles of international law. It is our collective responsibility to ensure that this system of international criminal justice becomes credible, effective, and that it prevails.